Hola amigos de Tixos Autos, los quiero invitar a mi canal de Chavorrucos. Ya tengo un nuevo video. Les quiero ahí informar quién va por el hueso mayor, o sea, la presidencia de México. Pasen y visítenme ahí, les va a gustar. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Tixos Autos. Hola amigos, Sergio Olivera. Eduardo Vargas. ¿Cómo está, Lalo? Oye, Serge, te quería hacer una pregunta. El otro día estaba escuchando y viendo tu programa de radio. Muchos van a decir, este güey está loco, ¿cómo lo va a escuchar y ver al mismo tiempo? ¿Cómo lo va a ver por el radio? Es que yo te sigo en tu programa de radio por YouTube. Entonces, pues te veo y te escucho. Sí, también se puede seguir por Facebook o por la página de Zona 3. El programa se llama Autoestéreo y en México va al aire de lunes a viernes de 3:30 a 4 de la tarde, hora del centro de México, y los sábados de 10 a 12 del día. Y hay transmisión en vivo por Facebook, y no sé si YouTube sea en vivo, pero ese no es en vivo, No. se queda ahí guardado el programa. Y el otro día estábamos hablando de robo de autos. Ajá. Era el tema que queríamos platicar, ¿no? Sí, fíjate que pues se me hace interesante, aunque algo triste, porque es por el tema de robo de autos, pero pues hay que hablarlo, ¿no? Hay que decirlo. Sí, claro. Lo que pasa es que surgió, o la semana pasada salió la noticia más reciente de AMIS, de los autos más robados de México y la cifra de robo. Los robos de autos en México subieron el año pasado 14%, lo que es una mala noticia. Pero si vemos que la industria creció 20, o casi 20, disminuye un poco, ¿no? O sea, hay más coches que el crecimiento de robos. Es una forma de intentar ver las cosas del lado positivo, ¿no? Eso es lo que te sea hablo. una buena noticia que haya subido los robos, ¿no? Pero yo me confieso, es absolutamente escéptico con relación al robo de vehículos. ¿A los datos? No, a que eso mejore, ¿sabes? De hecho, a la violencia en general. Yo no veo cómo, sobre todo en América Latina, los gobiernos sean capaces de detener la ola de violencia. Y entiendo que eso es un tema que ya no es lo que estamos platicando, ¿no? Pero en general, o sea, los robos, los asaltos, los asesinatos, los cárteles de drogas, etc. Yo no veo, y ojalá alguien que nos sigue pueda mandarnos algo explicándonos que sí hay forma de arreglar eso, porque me encantaría saber que existe. O sea, yo soy así un desesperanzado con relaciones, no creo que se arregle. Entonces, cuando veo que la industria creció 20 y el robo creció 14, hasta medio bueno veo, ¿sabes? Sí. Hasta hubiera pensado que el robo hubiera crecido igual, ¿no? Pero yo creo que en el tema específico de los carros, yo creo que sí se podría hacer mucho. Porque, por ejemplo, muchos de los carros que se roban, gran parte es para desarmarlos, deshuesarlos y vender las autopartes. Una parte. Hay buena parte de eso, sí. La industria sí podría hacer algo, como alguna vez lo hicieron, de ponerles números de serie a las autopartes, tatuarlos y eso. Si el gobierno, a lo mejor no les va a gustar a las marcas, pero los obligara por ley a poner eso para ayudar, claro, ahí tendrían las marcas, dirían, yo porque voy a hacer el trabajo del gobierno que me corresponde. ¿Quieres que te acabe tu teoría en 3 segundos? A ver, dime, es una teoría medio sonsa, pero échala. Brasil la tiene y no ha servido de nada. Nada. Pero, ¿sabes por qué no ha servido? Porque los lugares donde están vendiendo, no va el gobierno a atacarlos. Entonces ya ves que el problema no es poner el número de partes, el problema es otro. El problema es que el gobierno tenga la decisión de ¿dónde están las partes robadas en Guadalajara? Pues aquí en González Gallo, ¿no? Pero no están robadas, ahí no están robadas, están secuestradas, porque cuando tú vas, dices, vengo a pagar el rescate de mi espejo. De mi espejo que lo secuestraron. Es que no es solo aquí que la autoridad lo sabe, o sea, en mi opinión el problema es la corrupción, pero vénsela, acaba la corrupción, está complicado. Bueno, mejor volvemos al tema de los robos de autos, etc. ¿No? Entonces, creció 14%, la principal región en México donde más se roba es Estado de México y Ciudad de México, 47% de los robos se dan ahí. La AMIS, que es Asociación Mexicana de las Instituciones de Seguros,
La MIS dice que en Occidente creció 20%. Me encantaría que definieran Occidente. ¿Qué es Occidente? ¿Jalisco? ¿O Jalisco, Michoacán, Nayarit? ¿O Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima? Ellos dicen Occidente nada más, ¿no? Y ese es el segundo lugar con 20%. Luego en el norte, donde está Nuevo León, también tiene como creo que 14 o 15%, alrededor de eso. Tradicionalmente ha sido así el mapa del robo de vehículos en México, ¿no? Ahora, ¿cuál es el auto más robado en México? El premio de la Academia para el coche más robado en México es... ¡Ay, qué emoción! ¡Rápido, ya dilo! ¡Centra! Suru, ustedes son el carro más robado en México. Al parecer hubo un error, esto no es una broma. Ustedes son el carro más robado por jodidos, nosotros no. Miren, aquí está la prueba. Ahora, ¿cuál es el auto más robado en México? El Nissan Suru. Ya no es el más vendido, ya tiene mucho tiempo sin ser el más vendido, pero es el más robado. Y es el más robado por el tema que habla Lalo. Es un tema de deshacerlo para conseguir partes y venderlo por partes. Es mucho más negocio así, ¿no? Y mucho menos riesgo porque nadie encuentra el vehículo en sí, lo llevan a sus escondites, lo desarman y pues ya nadie lo encuentra porque el coche ya no existe, ¿no? Pero las partes se venden por separado, esas partes la mayoría no son marcadas, ¿no? O sea, y yo le decía a Lalo, en Brasil es obligatorio que marquen los cristales de los espejos, por ejemplo. Todos vienen marcados. ¿Ven coches que vienen de Brasil? Todos están marcados en el número de chasis. Todos. Y aún así siguen robando allá. O sea, no sé, el robo de autopartes como esas, como espejos, etcétera, no sé si sea mayor o menor allá que aquí. ¿Pero ayudarán algo? Sí, ¿no? Mira, yo creo que ayuda como el bastón que ponías en la dirección. Lo que pueda estorbar ayuda. Pues sí. Cualquier cosa que pueda estorbar ayuda, ¿no? O sea, es la solución o no es la solución. Pero si estorba, ayuda, en ese caso. Ahora, entonces, el segundo lugar, el primero es Nissan Suru. El segundo lugar son 4 versiones de la pickup Nissan. El tercer lugar es el Nissan Versa. Puro Nissan. El cuarto lugar es el Nissan Sentra. Uy, Dios mío. Y el quinto lugar es el Jetta. O sea que... O sea, los coches más robados son los coches más vendidos. Y eso es así no solo en México, es así a escala global, ¿no? Entonces, la gente quiere esos coches que tienen mayor reventa, pero también tienen un riesgo de robo mucho más elevado, ¿no? Y es complicado lidiar con eso, ¿no? Esos son solo los coches asegurados, y hay relativamente pocos coches asegurados en México, ¿eh? ¿Sí? Sí. Recuerdo que escuché tus datos, el 40% o algo 30%. así. 30%. Sí, alrededor de 30% de los coches están asegurados de alguna manera y es preocupante. Y de ese 30% unos tenían cobertura no... 80% no están, solo 80% de los 30% asegurados están protegidos contra robo. O sea, hay 18% que no están protegidos contra robo. ¿Qué tipo de seguro es ese que no te protege ni siquiera contra robo? No sé. Es el de daños a terceros. Y nada más. Sí, que si tú le pegas a alguien, ocupantes Sí, de alguien. yo me acordaba de la póliza tipo robos y daños a terceros, ¿no? Pero solo daños a terceros pues no Sí, sabía que existe, es existía, muy ¿no? barata, por eso Sí, es me que... imagino, por eso es que hay mucha gente Por que ejemplo, la compra si todavía. vale 10,000, por ponerte un ejemplo, una de cobertura amplia, Ujú. la de solo daños a terceros vale 1,500, por decir. Algo así. Sí, baja bastante. Ujú. Pero, pues, no Pues ayuda a gran cosa. Sí, tú te quedas desprotegido, ¿no? Entonces, es buen negocio asegurar, ¿sabes? Yo creo que la tranquilidad que te da, imagínate que, o sea, tú hiciste todo el esfuerzo para comprar, pone un Gol nuevo, 150,000 pesos, 160,000 pesos.
estás pagando mensualidades que para ti son pesadísimas, de, no sé, 3, 4 mil pesos, ¿no? Y viene alguien y te lo roba y no tenía seguro. Bueno, si estaba pagando mensualidad, sí tenía seguro, pero si lo compraste de contado porque vendiste el cochecito y tus ahorros y eso, y no pusiste seguro porque ya los 10 mil pesos, que dice la, no sé, son 10, lo que sea, ya se me hizo más pesadito, mejor no, ya que pueda, ¿no? Y antes de eso vienen y te lo roban, y vas a quedar con, híjole, pero se lo hubiera... No, es muy necesario, es muy Sí, necesario es asegurarlo. imprescindible, ¿no? Y también el tema de los daños a terceros. Pues imagínate que te chocas con un Mercedes y el implacable dueño de ese Mercedes decide que lo que para él le importa es la lana y no quiere saber si tú tienes o no la tienes, tú a él le pagas y te pone una demanda o algo. Sí, no hay cómo traer el seguro, eso definitivamente. Si traes carro, ahora, yo no habían dicho que era aquí ya obligatorio, que iba a ser obligatorio. No, Sí, pero las cosas, ya ves, van a ser y luego siempre no, van a ser, ves que lo de la verificación aquí en Jalisco, ¿no? Ajá. El año pasado, es que va a haber verificación y va a ser bien duro, y empieza en enero, y por ahí del 30 o 31 de diciembre, no, lo vamos a posponer un año. Bueno, pero es que aquí la verificación se te hace como sentido. Yo creo que sí debería haber. Tú eres muy pro gobierno y se va a enojar que le diga yo eso. Te voy a sacar el tema de las fotoinfracciones, digo, aprovechando esto, Ajá. que aquí en Guadalajara acaban de poner unas nuevas cámaras. Ujú. Tú dices que estás de acuerdo. Ya me acuerdo que hicimos un programa, yo digo que Ajá. yo no estoy de acuerdo. ¿Puedes explicarle a la gente por qué tú sí estás de acuerdo en las Mira. fotoinfracciones? Yo creo que nosotros no tenemos derecho de ir más rápido que el límite de velocidad. Nadie tiene derecho. Y si lo hace, tiene que ser sancionado. Y me parece más, estoy hablando en teoría, me parece más justo que sea una máquina que te tome una foto y te muestre, mira, tú ibas a 100 en una zona de 80 y por eso te toca una multa. Me parece más justo eso que un policía. Que el policía le dice, ¿cuánto es la multa? O sea, es de 1000, pero déjame un docentón y ahí nos arreglamos, ¿no? El problema es que las fotomultas se volvieron una industria y ahí Lalo tiene toda la razón y volvemos al tema que hablábamos hace rato, la corrupción. Yo no imaginaba, o sea, en mi santa inocencia, que se pudiera corromper las máquinas. Pero obviamente puede corromper a los programadores y los programadores son parte del gobierno y en el gobierno hay ratas. Desafortunadamente, pero es la realidad. Entonces, el otro día vi una denuncia, ni siquiera una denuncia a mí, era a otra persona, ¿no? De un cuate que tiene un Subaru y que le llegó una fotomulta de un Chevy con la placa de su Subaru. ¿Cómo es eso posible? Pero mira. Entonces, no es que yo esté en favor, Lalo, de lo que hace el gobierno, ¿sabes? Yo sí creo que hay multas fantasmas, creo que eso no se vale, ¿sabes? Creo que al igual que ellos nos obligan a pagar este tipo de cosas, nosotros deberíamos obligarlos a prestar cuentas y a mostrar esas cosas. Y digamos, si me llega yo soy gobierno, me llega una fotoinfracción de tu Cayenne en un Chevy, ¿sí? Exhibirlos. Tú tienes no solo el derecho de exhibirlo, sino de demandarme. Eso debería ser justo, debería ser lo aplicable. Desafortunadamente, tú sabes que no es así. ¿Quién gana una pelea contra el gobierno? Los hay, pero son 3 contra 200 millones. ¿Sabes? Entonces, yo sí creo que las leyes deben existir, que los límites de velocidad deben existir, que debe ser prohibido entrar en sentido contrario, ¿sí? Que no puedes estacionarte frente a un hospital o cosas, o a una cochera de alguien. No, eso está bien. O sea, esas cosas tienen que ser prohibidas. ¿Cuál es la manera de prohibir? Una máquina, en teoría, es incorruptible. Por incorruptible, siempre he defendido el tema de las fotomultas, porque la máquina en sí es incorruptible, pero el que la programa, desgraciadamente, hemos visto, o los que la programan, que son corruptos igual que los
que están en el gobierno y terminan transformando eso en algo mucho más recaudatorio que educativo, pues. Es que mira, te pongo un ejemplo. Si tú te pones a ver, ponen los límites de velocidad en 40, en 50. A mí se me hace... Dependiendo de la zona, está bien. La gran mayoría está mal. Estoy de acuerdo contigo. O sea, hay zonas que, por ejemplo, la carretera al aeropuerto, vas que hay zonas que ponen 60. Con todo respeto, no mamen. O sea, ¿quién va a andar a 60? Nadie. Andas de 60 te arrollan. O sea, es así de simple, ¿no? Entonces, sí, hay muchas ilógicas. También entiendo el raciocinio del gobierno. O sea, por ejemplo, López Mateos, aquí en Guadalajara, no pueden poner 80 como límite porque 80 la gente andaría 100. Entonces tienen que poner 60 para la gente ande 80. O sea, entiendo eso. O sea, también la gente es muy mal educada, pues, y siempre está queriendo buscar la forma de dar la vuelta al algo. O sea, entonces, ponte también en el lugar del gobierno. Hay que ponerse de los lados de las dos cosas. Sí, somos ciudadanos todos y gobierno solo unos cuantos. Pero ¿por qué existe gobierno? O sea, existe porque alguien necesita poner límites en las acciones de todos. Si no se vuelve una anarquía, la anarquía es muy peligrosa. A mí me parece perfecto lo que tú dices. Lo que no me parece es que quieran poner fotomultas y cosas de primer mundo con carreteras y caminos de tercer o cuarto mundo. O sea, si tú ves los caminos... Eso es otro tema. No, ¿sí? es parte de lo mismo, porque esa inversión de dinero, ¿por qué no construyen las carreteras con concreto hidráulico como lo están haciendo? ¿Por qué lo están y metiendo ponen... en sus bolsas? Ah, es a lo que voy. Sí. Mira, Sergio, yo lo pongo a la tema y eso, y lo digo porque se me hace injusto para la gente, porque no lo hacen por cuidarnos. O sea, olvídate lo que hemos hablado. No lo hacen por cuidar nuestra seguridad, lo hacen por meter lana. Entonces, cuando tú ya lo haces de esa manera, ya pierde su sentido, desde mi punto de vista. O sea, ya no lo haces por buena onda. Y eso es lo que a mí no me gusta, que lo hacen por cabrones. Lo entiendo, Lalo, pero de todos modos no puedes ahora decir, no, ¿sabes qué? Tienes razón, quítenle todos, váyanse a la velocidad que quieran. Eso no se puede hacer. Bueno, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también eso. Entonces, ¿cuál es tu propuesta? Mi propuesta es que quitaran más las cámaras y pongan mejores caminos. Y a lo mejor una cámara sí, otra cámara, pero ya es una exageración. O sea, ve por periférico y te voy a decir dónde notas lo cabrones que son. Y mucha gente que está en Guadalajara me va a dar la razón. Ponen las cámaras en las bajadas. ¿Por qué en las bajadas? Sí, porque es muy fácil. Sí, no, eso es mala leche. Ahí es donde notas que se pasan de lanzas. Además, ponen la bajada en un lugar y ponen 60 aquí. Ajá. Y no mames, o sea, como que 60, y el periférico no es una zona de 60. Ponle que tú vienes controlando tu carro y vas a 60, 60, 60, y en la bajada, pues obviamente agarra un poquito más de vuelo y luego está la cámara. Por eso es que yo digo que tienen mala leche. Sí. Bueno, de eso estoy totalmente de acuerdo contigo. No estoy diciendo que son buena leche ni buena gente, nada, no. Lo que no creo es que se pueda dejar completamente libre. O sea, eso sí sería bueno, muy complicado. o números, digo, 80, 90, algo ya. Los carros de hoy en día, pues ni que anduviéramos con carretas o qué, pues son más rápidos. Maneja una Aveo. Bueno, pues, Sergio, muchas gracias. Ya se nos fue el tiempo. Gracias, amigos. Bye. Adiós. ¿Qué tal, amigos? Si les gustó el video, denle like, comparte y suscríbanse. Si quieres ver más videos, dale click aquí.